La vieron arrodillada en el lodo, con la mirada vacía y la voz rota. Nadie imaginó que la mujer sin esperanza sería quien salvaría la sangre de sus enemigos, y terminaría siendo la madre de toda una tribu. ¿Cómo alguien tan rota logra encender la vida de tantos? El viento silbaba sobre la pradera como un animal herido. Cada ráfaga traía consigo fragmentos de escarcha y polvo, una mezcla áspera que se pegaba a la piel de Abigail como diminutas agujas. Caminaba sin rumbo, apenas sintiendo el crujir de la hierba muerta bajo sus botas gastadas. Si alguien la hubiera mirado desde lejos, habría visto apenas una silueta encorvada, envuelta en un chal gris rasgado por 1000 bordes. Atrás había dejado el asentamiento, una hilera de chozas y tiendas improvisadas que ahora se le antojaba más hostil que aquella tierra sin nombre. La última imagen que guardaba de los colonos era la del rostro de Marianne, su antigua vecina, lanzándole un cubo de agua sucia a la cara mientras gritaba que se largara antes de que la horca la alcanzara. Abigail no se defendió. ¿Para qué? Nadie hubiera escuchado. A cada paso, la culpa la desgarraba por dentro como una bestia salvaje. No sabía qué dolía más: perder a John, su esposo, muerto en una emboscada apache, o cargar con la mentira de que había sido ella quien, supuestamente, había entregado información al enemigo. Sabía quién la había señalado. Sabía que, en realidad, no era más que la víctima de una envidia vieja, pero las palabras, cuando se clavan, pueden hacer sangrar el corazón hasta secarlo. El sol caía rápido, dejando tras de sí una lengua de fuego que apenas calentaba. Entre sus dedos ásperos, Abigail frotaba la esquina de un pañuelo bordado. Era lo único que le quedaba de su hogar. Todo lo demás lo había perdido: su cabaña, su huerto, sus mantas tejidas, sus vecinos, y la esperanza de volver a empezar. Se detuvo junto a un árbol retorcido, uno de esos robles flacos que parecían haberse rendido ante la dureza de la llanura. Se dejó caer de rodillas. Sintió el barro empaparle las faldas mientras apretaba la cara contra la corteza fría. Las lágrimas llegaron despacio, tibias, saladas, como si brotaran de un pozo olvidado. Gritó entonces, un grito breve y ronco que se perdió entre los aullidos del viento. ¿Por qué? Susurró a nadie. ¿Por qué me dejaste sola? Su voz, partida y baja, se perdió antes de llegar al cielo. Tenía la garganta reseca, la lengua pegajosa, el estómago gruñendo de hambre. En su mente, por un instante, deseó que vinieran los lobos, que le desgarraran la carne rápido, sin mirarla a los ojos, sin exigirle explicaciones. Pero el viento siguió respondiéndole solo con silencio. Esa noche, el frío la mordió sin piedad. Se acurrucó sobre un montículo de hierba seca y se cubrió con el chal agujereado. Cada tanto, sus párpados se cerraban, y en ese duermevela, aparecían las voces de la aldea. Bruja, traidora, que se pudra con los salvajes. Pero entre esas voces surgía otra, más suave, más antigua, la de su madre, recordándole que hasta el barro podía alimentar una flor. A la madrugada, despertó con los labios partidos y los dedos insensibles. Se levantó tambaleándose. No sabía hacia dónde caminar. Solo sabía que no podía quedarse allí, esperando a morir. En la distancia, un halcón planeaba bajo nubes bajas y grises, como una sombra de alas abiertas. Abigail lo siguió con la mirada, y sin entender por qué, dio el primer paso tras él. El terreno se volvía cada vez más hostil. Rocas afiladas, matorrales espinosos, el crujido constante de sus botas rotas sobre la escarcha. Cada paso era una punzada en sus talones y en su dignidad, recordándole que no era nadie en esa tierra que no tenía dueño, ni ley, ni compasión. Por un momento, sus ojos se cruzaron con un charco helado. Vio su reflejo, un fantasma de mujer, con los pómulos sobresalientes, las ojeras oscuras como hollín y los labios agrietados. Se tocó la mejilla, sorprendida de encontrar aún algo de calor. El viento sopló de nuevo, levantando su cabello ceniciento, y por primera vez sintió un escalofrío distinto, como si una chispa le recorriera la espina dorsal. «No voy a morir aquí», murmuró, más para convencerse que por certeza. Apretó el pañuelo en su puño. Dio otro paso, y otro,
hasta que el reflejo se perdió tras ella. El día se alargó. El hambre se transformó en un hueco tan profundo que ni siquiera dolía ya. Solo estaba allí, como un pozo oscuro que succionaba cada recuerdo de su vida anterior. A lo lejos, divisó la silueta borrosa de unas colinas y un bosque escuálido. Pensó que tal vez, si lograba llegar allí, podría encontrar leña, un poco de agua limpia, alguna madriguera abandonada para meterse dentro. Mientras caminaba, una bandada de cuervos se elevó con un graznido ensordecedor. El sonido le erizó la piel. Sintió un presentimiento extraño, como si aquella tierra, tan muda y cruel, guardara un secreto enterrado. Bajo sus botas, el barro húmedo se mezclaba con huellas antiguas, rastros de animales, tal vez lobos, y algo más pequeño que no supo reconocer. Una punzada de miedo y curiosidad se abrió paso en su mente, como una brasa diminuta. Porque, incluso en la tierra de nadie, algo se movía. Algo, o alguien, respiraba aún más desesperado que ella. Y sin saberlo, sin imaginar que su destino estaba a punto de entrelazarse con un llanto ajeno, Abigail siguió caminando hacia lo desconocido, hacia la grieta donde la muerte y la vida se dan la mano, donde una mujer sin esperanza se convertiría, sin quererlo, en la chispa de un milagro. Al llegar a la linde del bosque, Abigail sintió como la corteza de los árboles la envolvía como un muro protector. Allí dentro, el viento amainaba, los ruidos de la pradera se apagaban, y solo quedaba el crujir de ramas secas bajo sus pies. Caminó despacio, sosteniéndose cada tanto de los troncos, arrastrando la punta de los dedos por la madera rugosa, como si tocara las cicatrices de la tierra. La tarde caía densa, teñida de un gris ceniciento. Una capa de hojas podridas cubría el suelo, ocultando piedras y raíces que hacían tropezar a cualquiera que no mirara por donde pisaba. Cada paso de Abigail era una lucha entre el cansancio y el miedo. En su pecho, la respiración sonaba como un fuelle, áspera y entrecortada. Entonces se detuvo. Fue un sonido suave, tan débil que casi se confundía con el susurro de las ramas. Un gemido, breve y ronco, como el llanto de un animal herido. Abigail giró sobre sí misma, tratando de localizar de dónde venía. Durante un instante pensó que tal vez era su mente, jugándole una mala pasada. Pero ahí estaba otra vez, un sollozo quebrado, que se repetía cada tanto como un murmullo de dolor. Apretó el chal contra su pecho y se obligó a avanzar. El llanto la guió, serpenteando entre árboles y matorrales. Cuanto más se acercaba, más se le helaba la sangre. Allí, junto a un tronco caído cubierto de musgo, encontró la pequeña figura. Un niño. No tendría más de 5 o 6 inviernos. Su piel, morena como la tierra húmeda, estaba manchada de barro y sangre seca. El cabello, enmarañado, cubría parte de su rostro. Tenía los ojos entornados, los labios entreabiertos, y un temblor involuntario recorría su cuerpecito. Por un instante, Abigail sintió que el mundo se detenía. Recordó la emboscada. Recordó las flechas silbando en la noche, la sangre de John empapándole la falda. Recordó los gritos de los colonos, los apaches, malditos salvajes. Todo en su cuerpo gritaba que diera media vuelta, que se alejara, que dejara al hijo del enemigo pudrirse entre hojas muertas, igual que habían dejado pudrir su vida. Pero sus pies no se movieron. Se agachó despacio, como temiendo asustar al niño. A esa distancia, pudo ver que tenía fiebre. La piel de su frente ardía, los párpados se abrían y cerraban sin ritmo. El pequeño la miró a través de la bruma del delirio, con una mezcla de miedo y un brillo de súplica tan humano que le estrujó el corazón. «Ese ven», susurró Abigail, sin darse cuenta de que su voz volvía a sonar después de tanto silencio. «SHHH, pequeño, tranquilo». El niño balbuceó algo que ella no entendió. Era una lengua ajena, áspera, tejida de sonidos que le recordaron cantos de agua y viento. No necesitaba traducción. Era un ruego por no morir solo. Abigail miró alrededor. No había huellas frescas. Ningún adulto vigilándolo. Ninguna señal de que alguien regresaría por él. Quizás su gente huyó tras la emboscada, dejándolo atrás, demasiado enfermo para correr.
O quizás lo dieron por muerto. Una punzada de resentimiento le cruzó la mente. ¿Por qué debía ella, expulsada y despreciada por los suyos, salvar la vida del hijo de quienes le arrebataron todo? Podía marcharse. Podía dejar que el bosque hiciera su trabajo y se lo tragara. Pero algo dentro de ella, esa grieta que tanto temía, se abrió de par en par. Y dentro de esa grieta estaba su anhelo más terco: cuidar. Ser madre, incluso cuando el mundo gritaba que no lo merecía. Se quitó el chal de los hombros y lo envolvió alrededor del niño. El pequeño se estremeció, buscando el calor de sus manos como un cachorro ciego. El contacto fue tan frágil, tan vivo, que a Abigail se le humedecieron los ojos. Tranquilo, pequeño. Te tengo. Te tengo. Se sentó junto a él, apoyando la espalda contra el tronco. Lo sostuvo sobre su regazo, mecándolo con lentitud. Podía sentir el calor de la fiebre quemándole las piernas, pero no soltó el abrazo. En la penumbra, escuchó los latidos irregulares del niño, mezclados con su propia respiración, que se hacía cada vez más firme. Mientras la noche caía, Abigail recogió hojas secas y musgo para improvisar una cama más suave. Le habló en voz baja, aunque sabía que él no entendía las palabras. Le canturreó fragmentos de viejas canciones que su madre le había enseñado. A cada sílaba, sentía que algo en su pecho se recomponía. No era perdón, no era olvido, era otra cosa, una diminuta chispa de propósito. Casi sin notarlo, se quedó dormida, con el niño encajado bajo su barbilla. El bosque la rodeaba con crujidos y respiraciones invisibles. Los espíritus de la pradera, si es que existían, la observaron desde la penumbra, intrigados por esa mujer rota que, contra todo sentido común, había decidido cargar con la vida de su enemigo. A lo lejos, un búho ululó. Abigail abrió los ojos apenas un instante. Miró el rostro febril del pequeño y, entre dientes partidos por el frío, susurró como una promesa que aún no entendía. No estás solo, no mientras yo respire. Así, en la tierra de nadie, la traidora sin hogar encontró algo que defender. Y sin saberlo, empezó a convertirse en algo más que una mujer arrodillada en el barro. El sol se asomó apenas como una brasa pálida detrás de la línea de árboles, tiñendo el bosque de un brillo helado. Abigail abrió los ojos cuando sintió el leve temblor del niño en sus brazos. Durante un momento, no recordó dónde estaba. Fue el peso cálido sobre su regazo, la respiración ronca y húmeda del pequeño, lo que la ancló de nuevo a la realidad. Deslizó su mano por la frente del niño. Ardía, como si dentro de él latiera un fuego desbocado. La fiebre seguía allí, más feroz que la noche anterior. Una parte de Abigail sintió un miedo casi infantil. ¿Cómo se combate una fiebre cuando no se tiene nada? Ni manta, ni agua limpia, ni medicina. Solo el bosque y dos manos vacías. El niño abrió los ojos a medias. Su mirada